Muy bien, muy buenos días para todos y para todas. Quiero primero agradecerles por la invitación a este espacio que para el Gobierno Nacional es realmente muy importante. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo las reflexiones y las propuestas, no solo las propuestas, sino también los avances que ha tenido este gobierno, que tiene relación especial con las actividades que ustedes realizan día a día y que han hecho durante tantos años y se han consolidado como un grupo importantísimo para la economía de Colombia. Realmente el sector cooperativo y especialmente aquellas organizaciones especializadas en ahorro y crédito van a jugar un papel fundamental, están jugando un papel fundamental en la propuesta de avance en el modelo de desarrollo económico que este gobierno está impulsando. Y como me corresponde a mí impulsar el sector de vivienda, agua potable, saneamiento, aprovechamiento, los asuntos urbanos, los asuntos territoriales, yo quisiera compartir con ustedes hoy la visión y el modelo de gestión que estamos impulsando para que podamos al final tener como conclusión cuál es el rol del cooperativismo, cuál es el rol de las organizaciones financieras de ahorro y crédito en esta propuesta de desarrollo económico que impulsamos desde el Gobierno Nacional. Miren, quiero hablarles del sector vivienda en primer lugar. El sector de la vivienda es un sector importantísimo en la economía de Colombia. Ustedes lo saben, ustedes han estado vinculados de manera directa en muchas ocasiones. ¿Cuál ha sido la política de vivienda de este país durante los últimos 30 años? Hagamos memoria. Hasta la década de los 90, nuestro país tenía un modelo donde el Estado colombiano producía vivienda social y la entregaba a las familias pobres, a las familias que lo necesitaban. Recordemos, los que tenemos más años, el INURBE, el Instituto de Crédito Territorial. Durante todo el siglo XX, ese fue el modelo de un país en transición, de un país que se urbanizó rápidamente, de un país que creció demográficamente y también económicamente. Y en los años 90 tenemos una transformación del modelo económico, no solamente en vivienda, en todos los sectores. Y en vivienda, ¿cuál fue el cambio que generó la Ley 388, la Ley 9 y todas las normativas que las desarrollaron? Pasamos de un modelo de producción de vivienda social por parte del Estado a un modelo de mercado donde la función del Estado fue y es todavía la regulación y los subsidios a la demanda, el aporte de subsidios a la demanda por parte del Estado. Esta transformación realmente muy importante tuvo como propósito centrar en las empresas constructoras la responsabilidad, el reto de la construcción de vivienda social. Y uno puede ver en este siglo 3 momentos de la política de vivienda social. Un primer momento, primera década de este siglo, gobierno del presidente Uribe, los macroproyectos de interés social nacional. ¿En qué consistían estos macroproyectos? Se partía de la tesis de que el problema de la vivienda social era la falta de suelo urbanizable, la falta de disponibilidad de suelo, y que todas las normativas y todos los procedimientos para generación de suelo que la Constitución del 91 pone en cabeza de los municipios evitaban, impedían la construcción de vivienda y por lo tanto en el plan de desarrollo del primer gobierno del presidente Uribe se le otorga al Ministerio de Vivienda la facultad de darle el uso de suelo a los grandes macroproyectos de vivienda, proyectos de 10.000, 20.000, 30.000 unidades de vivienda en suelo de expansión en las afueras de las grandes ciudades, y así se construyeron unos 20 macroproyectos, alrededor de 200.000, 220.000 viviendas,
que con la definición de uso de suelo por parte del gobierno nacional se transformaba y se impulsaban estos grandes proyectos. Hoy en día uno puede hacer una evaluación de esa política. Hay macroproyectos buenos, regulares y malos. Destaco dos buenos. El macroproyecto Ciudad Verde en Soacha, en Cundinamarca, al lado de Bogotá, 30.000 viviendas construidas. Uno pequeño, el macroproyecto en Neiva, construido por una caja de compensación familiar. Creo que son 5.000 o 6.000, unas más pequeñas, bonitos, sostenibles. Hoy en día un lugar agradable para las familias. Pero también macroproyectos regulares y malos. Se han construido aproximadamente la mitad de las viviendas que en ese tiempo se pensaron y uno ve que en Manizales no se ha hecho una sola vivienda de un macroproyecto que tiene más de 12 o 14 años, o ve que en Barranquilla, aquí en Cartagena, macroproyectos liderados por la Fundación Santo Domingo en estas dos ciudades han avanzado de manera lenta y se han venido haciendo ajustes en la norma urbanística. Buenaventura, por ejemplo. En Buenaventura, deficiencias constructivas, arquitectónicas, hacen que hoy en día, a mediodía, los apartamentos que son de unos 50 metros cuadrados tengan una temperatura de 42 y 44 grados centígrados. Realmente problemas serios que necesitan la atención. Y sobre todo un problema en los macroproyectos, pues que no se han construido la mitad, pero que además la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo que los habilitaba, pues porque el uso del suelo es de orden municipal y no podía el gobierno nacional definir la norma de suelo. Macroproyectos inmensos en las afueras de las ciudades, con una deuda en materia de vías, en materia de equipamientos sociales, colegios, hospitales, con una deuda en diversidad en el uso del suelo, sin comercio, sin industria, sin actividades productivas para que quienes habitan ese sitio puedan desarrollar su vida. Primer momento de la política de vivienda social de este siglo en Colombia. Segundo momento, la vivienda gratuita. A una escala menor, proyectos de 500, 1.000 apartamentos, unidades habitacionales, donde el gobierno nacional lo que hacía era, en convenio con las entidades territoriales que aportaban el suelo, contrataba la construcción de este tipo de proyectos. Se plantearon primero 100.000, luego se avanzó hacia 120.000. Yo recibí hace un año 20.000 viviendas de proyectos de vivienda gratuita de hace unos 10 años, eso fue como en el 2010, 2012, sin desarrollar, teniendo que aportar recursos para sacar adelante proyectos que estaban, digamos coloquialmente, empantanados. Y nos pusimos a la tarea y ya lo estamos haciendo. La semana pasada estuve en el COPEI, departamento del Cesar, entregando unas viviendas que llevaban 10 años en construcción y que nos tocó meterle mucha energía para poderle garantizar a unas 200 familias pues que llevaban esperando su vivienda hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la evaluación, además de estas 20.000 que hay que terminar de completar de estos proyectos? Que tienen dos problemas serios. La estructuración comunitaria o social o la gestión comunitaria fue muy deficiente y se llevaron ahí personas, porque era un programa gratuito, que venían de diferentes procedencias de la vida sin un adecuado trabajo social y los pusieron juntos a vivir, a convivir. Problemas serísimos de convivencia, donde realmente, les doy un ejemplo, CRT Córdoba, hace unos meses visité un proyecto de 450 unidades de vivienda, de las cuales 150 estaban abandonadas por conflictos en la comunidad. Y me decían las personas que permanecían que se había vuelto este proyecto un espacio, un lugar de microtráfico, de pandillas, de problemas serios de convivencia,
debido a la falta de gestión social inicial. Y a eso se le suman los equipamientos y estamos todavía haciendo inversiones inmensas en parques, en centros de desarrollo infantil, en colegios, en urbanismo, para darle ciudad a unos proyectos que no lo tenían. Segundo momento de la política de vivienda social en Colombia. El tercer momento es el momento de Mi Casa Ya. Yo soy economista y para los economistas creo que Mi Casa Ya es un programa fantástico. ¿Por qué razón? Porque no tiene el riesgo que los otros dos proyectos implicaban. ¿Cómo funciona Mi Casa Ya? Y ustedes lo habrán visto. Las familias hacen un ahorro, piden un crédito, hacen un negocio inmobiliario y cuando la vivienda está construida y se han cumplido estos requisitos, el Estado le asigna un subsidio de 20 o 30 salarios mínimos combinado con un subsidio a la cuota inicial, combinado con un subsidio a la tasa de interés de 4 o 5 puntos durante 7 años, y esto permite que las familias hagan cierre financiero y asuman una hipoteca de 25 años. Y eso ha funcionado bien. Hace un año llegamos al gobierno, 265.000 subsidios se habían otorgado y el proyecto de vivienda muy bien impulsado, aclamado por el sector de la construcción industrial. Desde 2015 hasta este momento, ese proyecto ha avanzado. Y quiero ahora referirme a algo que mi antecesor mencionaba, la coyuntura macroeconómica, porque eso tiene un impacto importante en este tercer momento de la política social en Colombia. Después de una pandemia que vivimos todos, que sufrimos todos, el instrumento que el gobierno anterior definió como propulsor para la reactivación fue el sector de la vivienda social. Desde 2015 hasta 2020, los subsidios de Mi Casa Ya eran de 30.000 unidades al año. Así lo definió el origen del programa. 2015, 16, 17, 18, 19 y en 20 se nos viene la pandemia. En el año 21, el gobierno nacional inyecta recursos y asigna 67.000 subsidios, el doble de lo que se venía haciendo en tiempos anteriores. Todos recordamos que las primeras actividades económicas, estábamos todavía encerrados todos en nuestras casas, fueron las relacionadas con el sector de la construcción y uno veía encerrado en su casa por la ventana los obreros yendo y viniendo en diferentes horarios y esto fue un impulso que se le dio a la economía en el año 2021, 67.000 subsidios. Y el mensaje que le dio el gobierno nacional al sector de la construcción de vivienda social, al sector industrial de grandes proyectos, fue vivienda social que construyan, vivienda social que tiene subsidio de Mi Casa Ya. Y los constructores arrancaron, nos dan cifras de hasta 200.000 unidades y esa fue la situación que el 7 de agosto del año 2022 recibió este gobierno. ¿Cuál es la situación? 500.000 familias a la espera de un subsidio, un sector de la construcción que tenía en su proceso, en su pipeline de producción, 200.000 viviendas de interés social y una disposición de recursos presupuestal, ya se habían agotado los del año 22, 44.000 subsidios, de 23.000 subsidios para el año 2023. 500.000 familias esperando, 200.000 viviendas en proceso, 23.000 subsidios. Miren ustedes el descalce tan serio que enfrentó este gobierno. No había ningún soporte presupuestal que diera lugar a esa promesa, a ese mensaje del gobierno nacional anterior sobre el interés en el sector de la construcción. ¿Qué hacemos nosotros? Definimos
un plan de emergencia en materia presupuestal, una adición de 1.25 billones de pesos, una estructuración en el plan de desarrollo de recursos nunca antes vistos, de 200.000 subsidios para el año 23, 24, 25 y 26, a razón de 50.000 por año, y unos ajustes en el programa que eran indispensables, que las evaluaciones técnicas del programa ya lo pedían a gritos. En primer lugar, encontramos que el programa de Mi Casa Ya tenía un desequilibrio territorial. Los subsidios en su mayoría se asignaban en Cali, Barranquilla y Bogotá, con sus municipios del área metropolitana, Jamundí, Candelaria en el Valle, Soledad en Atlántico, Soacha en Cundinamarca, y yo iba a Valledupar o a Tunja o a Pasto o a Popayán o a ciudades más pequeñas, Chiquinquirá en Boyacá o Sevilla en Valle, y los constructores medianos, los constructores pequeños me decían, nosotros también queremos subsidios y los subsidios no se distribuyen territorialmente. Una concentración empresarial, las 10 más grandes empresas recibiendo subsidios en un volumen, en una proporción importante, y una incapacidad por el mismo diseño del programa de llegar a las familias más pobres. ¿Por qué? Porque el requisito para recibir el subsidio se basaba en la autodeclaración de ingresos de las familias. Y ustedes que conocen esto en detalle bien saben que las familias tienen ingresos formales y unos informales, y que las familias que autodeclaran que tienen hasta 4 salarios mínimos de ingreso mensual, muchas tienen otros recursos que complementan esa economía de la familia. Y por supuesto, el sector financiero prefiere familias con más ingresos que con menos, familias con ingresos formales que con ingresos informales, y teníamos un grupo, digamos, de colados, pero no era colados, no que estuvieran incumpliendo o violentando los requerimientos, las exigencias del programa, sino que así estaba diseñado. Entonces, hacemos un esfuerzo inmenso en procurar recursos, en plan de desarrollo. En adición, hacemos unos ajustes al programa en focalización utilizando la encuesta Sisbén, y ese fue el trabajo que hicimos durante el primer semestre de este año. Y este es el tercer momento de la política de vivienda en este siglo de nuestro país, ajustando el programa Mi Casa Ya. Nos encontramos con dos cosas. La primera, la coyuntura macroeconómica. En efecto, las cifras del segundo trimestre de crecimiento en este país nos muestran un enfriamiento de la economía. Así lo hemos valorado en el Consejo Económico del Gobierno Nacional, quienes hacemos parte de esta instancia, quienes tenemos participación, incidencia sobre diferentes ramas de la economía, y entendemos desde el Gobierno Nacional, con instrucción, por supuesto, y liderazgo del señor presidente, que una economía en enfriamiento puede tomar dos rutas: dejar que ella misma recobre sus procesos de activación, o hacer desde el Gobierno Nacional tomar las medidas de política económica que aceleren esa reactivación. Por supuesto, ustedes conocen bien cuál es la propuesta y la visión del Estado y de la política económica del presidente Petro y del equipo de gobierno. Decidimos tomar todas las medidas que sean necesarias para acelerar la reactivación. Y vivienda es uno de los sectores fundamentales para la reactivación. Lo fue en el momento pospandémico y lo es ahora. El sector de la vivienda se constituye como un motor de la reactivación. Hay dos instrumentos de política económica que puede usar un gobierno: gasto público y crédito. Ustedes lo saben. Gasto público es inversión en Mi Casa Ya, subsidios. Habíamos afortunadamente tomado un año entero en ajustar las dificultades que encontramos en el programa Mi Casa Ya, y lo tenemos
listo para convertirse en un motor de canalización del gasto público, y este año hemos entregado ya, asignado, más de 40.000 subsidios que llegan al sector de la construcción, atendiendo un inventario que estaba construido debido a esa burbuja que se generó en el momento pospandémico. Y crédito con recursos a través de FINDETER, del Fondo Nacional del Ahorro. Sé que mis colegas presidentes de estas dos entidades van a estar presentes aquí en esta instancia, así que de la boca de ellos ustedes conocerán los detalles. ¿En qué consiste este trabajo que hemos hecho desde las juntas directivas de FINDETER y el Fondo Nacional del Ahorro, en las cuales yo participo y presido la otra? Es definir nuevas líneas de crédito para inyectar liquidez a la economía y que esto se convierta en un complemento a la inversión, al gasto público en el sector de la construcción. 2.5 billones de pesos, 1,5 del Fondo Nacional del Ahorro, 1 de FINDETER para crédito hipotecario y para crédito constructor. Fíjense que hicimos el alistamiento para atender la coyuntura, y en este momento me contó un chisme mi colega viceministra de Hacienda. No es un chisme, es realidad, es que las cifras ya están mostrando un repunte en el sector de la construcción. Construcción tiene dos componentes: obras civiles, vivienda. Siempre construcción ha estado un poco por encima del resto de los sectores. Esto demuestra que construcción es un jalonador económico, va adelante impulsando otros. Por ejemplo, el sector agrícola, el sector industrial tienen comportamientos en esta coyuntura inferiores al sector de la construcción, y ya estamos viendo repunte, ya estamos viendo mejoría en inflación, con pronósticos realmente interesantes para cerrar año, y esperamos que las tasas de interés tengan un ajuste consecuente a esta realidad que ya muestra algunas señales. ¿Esto por qué se los planteo? Porque el primer elemento que yo quiero que ustedes tengan como conclusión de esta charla, de esta intervención que hago hoy, es que el sector de la construcción es importante como reactivador económico, y que el sector de la construcción es fundamental en el gobierno del presidente Petro. Pero esa no es la política de vivienda social de este gobierno. Ahora sí les voy a contar cuál es la política de vivienda social de este gobierno. Fíjense en esto. Si uno mira los indicadores de déficit cuantitativo de vivienda en Colombia, se da cuenta que en los últimos 30 años hemos ido mejorando de manera sostenida. Se produce vivienda social a través del mecanismo de mercado con subsidios a la demanda por parte del Estado. Y tenemos 200.000 subsidios para estos 4 años. Pero si uno mira los indicadores de déficit cualitativo, se da cuenta que durante 30 años a este país se le olvidó la mitad de la política de vivienda social. ¿Y a qué me refiero? 4.5 millones de viviendas en condiciones físicas precarias y empeorando durante los últimos 30 años. ¿Qué es una vivienda en condición física precaria? Piso de tierra, pared de tabla, techo de zinc, sin un inodoro, sin una conexión al acueducto y al alcantarillado, sin una cocina, en condiciones realmente lamentables. La mitad de la gente en Colombia, 20 millones de personas, vive mal, vive en esas condiciones. ¿Y dónde está esa gente? En el sector rural, en los pequeños municipios, en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Y no tuvimos durante 20 años una mirada a estas familias porque nos concentramos en producir edificios de 5 pisos, de 48 metros cuadrados, para que las familias hicieran un ahorro, pidieran un crédito hipotecario y tuvieran una deuda por 25 años.
Las familias que viven en un rancho, y perdónenme la expresión, pero todos entendemos lo que eso significa, no tienen la manera de acceder a ese tipo de vivienda. Están en unas condiciones diferentes, están realmente luchando el día a día. Y ustedes saben, porque esos son los clientes, las clientas que ustedes reciben en el sector cooperativo, en sus esquemas alternativos de ahorro y crédito. Son familias que tienen ingresos de origen informal, como una familia que vende mangos y que no sabe si el próximo miércoles va a tener para el almuerzo, puede pensar en 25 años de deuda hipotecaria. Realmente está por fuera de sus capacidades, de sus posibilidades. ¿Qué estamos haciendo? Ya son hechos, ya es realidad en materia de atender esa media Colombia que no estaba incluida en la política de vivienda social. En primer lugar, un asunto presupuestal. ¿Cuál es el debate que hay hoy en día con el gremio de los grandes constructores, Camacol, que dicen, veníamos en 30.000 subsidios al año, este gobierno da 50.000, pero no es suficiente, necesitamos 70.000. El debate es por el presupuesto, porque han tenido todos los recursos de inversión del gobierno nacional durante 30 años y nosotros hemos decidido que vamos a mantener el sector de la vivienda industrial. No vayan a entender, por favor, que queremos acabarlo, ni que tenemos una pelea, ni que estamos en contra de eso. Lo vamos a mantener, lo vamos a mejorar, va a continuar, pero hemos resuelto definir, determinar, incluir recursos para atender el déficit cualitativo de vivienda. 500.000 millones de pesos este año para mejoramientos de vivienda, 1 billón para el año entrante, y hay una puja, digamos, amable dentro de la democracia, dentro de lo que corresponde a una dinámica social y económica por los recursos de inversión. El gobierno anterior, les doy unas cifras para que vean el poco impacto y el poco interés que había. En 4 años hizo 18.000 mejoramientos de vivienda cuando el déficit es 4.5 millones. Eso es un pelo de un gato, eso no tiene ningún impacto sobre el verdadero problema. En este gobierno, en mejoramientos de vivienda, estamos ya avanzando para llegar a la cifra de 400.000 mejoramientos de vivienda. Ya hay 50.000 en proceso. Pasado mañana voy a estar en Carmen de Bolívar entregando 1.500 mejoramientos de vivienda que consisten en un baño, una cocina y una conexión al acueducto y el alcantarillado. Es un hecho, ya están en curso y vamos a llegar a 400.000. 133.000 el año entrante con un recurso de 1 billón de pesos. Iniciamos en la ciudad de Montería hace un par de semanas el programa de autogestión comunitaria. ¿En qué consiste el programa de autogestión comunitaria? Que las entidades territoriales, en este caso la alcaldía de Montería, ofrece un predio que para cada familia tiene un lote de 98 metros cuadrados. Miren la importancia del área, 98 metros cuadrados de lote contra apartamentos de 48 y 54 metros cuadrados, que son los que se producen en vivienda de interés social. Una familia de 6 y 7 personas no cabe en un apartamento de 48 metros cuadrados. Es imposible que esto, digamos, sea una vivienda digna, una vivienda de calidad para las condiciones de nuestras familias colombianas. Y en estos lotes de 98 metros cuadrados, el gobierno nacional aporta 35 salarios mínimos, esos son casi 40 millones de pesos, 40.5 millones de pesos, en materiales y herramientas para que de manera colectiva, comunitaria, las familias con un modelo arquitectónico que define el ministerio en, digamos, consenso con las familias,
construyan su propia vivienda y que hagan una unidad básica con los recursos que tienen y posteriormente, a través de desarrollo progresivo, continúen haciendo, edificando, completando su vivienda. Segundo punto, las familias que van a estar en Montería están asentadas en el margen de una quebrada que realmente cuando llueve en Montería, sus viviendas se llenan de barro hasta los tobillos de las familias, de las personas que lo habitan. Es un reasentamiento de familias en alto riesgo que realmente necesitan tener una vivienda digna, que son recicladores y que tienen sus ingresos con base en actividades informales y que jamás podrían acceder a Mi Casa Ya. Programa de titulación. En el plan de desarrollo hay un artículo que permite la titulación de predios privados. Antes solamente era posible titular predios fiscales. Y miren esto, no quiero de ninguna manera que se vaya a entender que estamos promoviendo la invasión de predios privados. Son familias que llegaron hace 10, 20 y 30 años a un lugar para tener sus familias y pusieron 4 palos y un plástico y han venido desarrollando y que no tienen redes de acueducto y alcantarillado, que no tienen conexiones eléctricas, titulación y legalización de barrios. Y esa es la política de vivienda popular de nuestro gobierno. Nosotros tenemos como visión que lo que está bien se mantiene y se mejora. Mi Casa Ya se mantiene y se mejora. Y lo que falta es ahí donde ponemos nuestro interés, es ahí donde ponemos nuestros recursos y nuestra gestión. Y en materia de vivienda, lo que faltaba era el hábitat informal, mejoramientos, titulaciones, autogestión comunitaria, legalización de barrios, eso en la escala individual y por supuesto en la escala ya de ordenamiento territorial, pues hay otras actividades. Me estoy refiriendo únicamente a la vivienda como unidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque al construir nosotros una nueva manera de entender la política de vivienda, unos nuevos beneficiarios, unas nuevas familias, unas nuevas comunidades que nunca tuvieron acceso a eso, por supuesto, la vivienda es formación bruta de capital y la formación bruta de capital necesita inversión y necesita crédito. Y ustedes son quienes tienen la capacidad de llegar a esas familias, a esos municipios, a esas comunidades con los recursos que a través del ahorro y a través del crédito se le pueden inyectar a esa parte de la economía que el presidente denomina la economía popular. Nosotros nos inspiramos en Argentina cuando estábamos en el equipo programático de la campaña discutiendo el modelo, que no nos lo inventamos en la campaña, lo recogimos de la vida de todos nosotros de décadas y de décadas en el concepto de economía popular. Y no es gratuito que Argentina nos haya inspirado en la definición conceptual de economía popular, porque Argentina tiene una tradición cooperativa inmensa, que ustedes lo saben y lo han vivido, es su vocación y su trabajo. Por eso estamos todos aquí. Miren la importancia de un modelo de desarrollo diferente. Si uno ve en política de vivienda, se da cuenta que el modelo de desarrollo de mercado de grandes empresas, de canalizar recursos de la manera tradicional, beneficia una línea de desarrollo económico. Pero la visión que nosotros tenemos es distribuir de manera capilar los recursos del Estado, los recursos que el gobierno administra, hacia quienes nunca han tenido acceso a ellos. Por eso enviamos subsidios de mejoramiento de vivienda, y el mejoramiento de vivienda lo hacemos con organizaciones populares de vivienda, con juntas de acción comunal, con organizaciones de mujeres, con
pequeñas empresas con gremios de albañiles y constructores con quienes estamos ya formulando el proyecto. Y esas familias, esas organizaciones, esas pequeñas empresas difícilmente tienen acceso a crédito en el gran sector financiero. Y ustedes lo saben, no tengo que decírselos. Yo oía al presidente de Camacol ayer diciendo que es que en Colombia no hay suficiente penetración hipotecaria y por eso hay que seguir poniendo los subsidios en las grandes ciudades y en las grandes empresas. Y yo decía, eso no es cierto. Aquí tenemos un gremio de las cooperativas de ahorro y crédito que llegan a donde no llegan los grandes bancos. No estoy de pelea con los grandes bancos ni con los grandes constructores, que sigan avanzando. Lo que este gobierno quiere es construir, apoyar, impulsar el sector de la vivienda en esa instancia más pequeña y, por supuesto, necesitamos de ustedes sector cooperativo de ahorro y crédito. Tenemos estos recursos de Findeter, por ejemplo, que es un banco de segundo piso. Creo que el presidente de Findeter va a estar hoy con ustedes, que sirve para apalancar sus procesos. Por favor, hagan uso de ellos. Están dispuestos para quien los necesite, pero quisiéramos en el alma, en el corazón, que sea para el sector cooperativo y que puedan ustedes identificar y nos puedan contar y que podamos hacer unas sesiones de trabajo y tengamos una relación mucho más estrecha sobre qué les aprieta, qué les falta, dónde podemos mejorar. Nosotros queremos construir una nueva alternativa de desarrollo económico que tiene el sector cooperativo, que tiene el sector popular. Ustedes como entidades financieras y las cooperativas, las pequeñas empresas, las familias como sujetos de crédito que nunca lo han tenido. Miren la importancia del sector de la vivienda para esta actividad. Es algo concreto que ya está funcionando, que está disponible para ustedes en mejoramientos de vivienda, en autoconstrucción. Las familias piden un crédito para completar su vivienda con el aporte del Estado para la unidad básica y de manera progresiva lo siguen haciendo. En titulaciones, en legalizaciones de barrios, eso implica obras civiles de pequeña escala que, por ejemplo, contratistas hacen en los pequeños municipios. Las empresas pequeñas de construcción necesitan de ustedes como motores financieros de estas actividades. Así que quería contarles que tenemos una nueva propuesta de desarrollo económico, que el sector de la vivienda es para nosotros el motor de la reactivación y que es indispensable un trabajo conjunto entre esos recursos de inversión que hace el gobierno nacional y los recursos de crédito que ustedes derraman sobre la economía en el nivel más capilar, en el nivel más micro, que es donde efectivamente es mucho más productivo y llega a quienes más lo necesitan. Muchas gracias por la escucha. Estamos en el Ministerio de Vivienda listos para trabajar con ustedes y para seguir impulsando, para escuchar sus propuestas, sus comentarios y lo que consideren que debamos ajustar y mejorar. Gracias a todos y a todas.